Así que ya lo sabes, se lo hemos dicho, en Foro TV lo tendremos todo sobre este tema, todas las voces, todas las opiniones a favor, en contra, todo en torno al debate sobre la despenalización de la marihuana con fines recreativos, tema que les recuerdo se analizará mañana en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En la línea telefónica de Foro TV y de Paralelo 23 ahora está Federico Dorin, él es vicecoordinador de los diputados federales del PAN e integrante de la Comisión de Seguridad Pública. ¿Cómo le va, diputado? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, doña Flores? Buenas tardes. Gracias. Igualmente, hemos hablado con diversos especialistas, sobre todo especialistas en adicciones, que nos hablan de la poca probabilidad de que una persona entre a otras adicciones y a otras sustancias por medio de la marihuana, de los leves riesgos a la salud que tiene en comparación con otras drogas, incluso legales como el tabaco y el alcohol. Pero me gustaría hablar con usted, diputado, del tema legal, del tema de política pública, que usted ha hecho mucho énfasis. Está bien, muy bien que se vaya a discutir en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero siempre y cuando sea una discusión coordinada, siempre y cuando haya pláticas entre los diversos órdenes de gobierno, para que no se convierta una buena política probablemente en un desastre, si se me permite el término, ¿cierto? Es correcto. Mira, a ver, yo respeto el derecho que tienen quienes han promovido el juicio de amparo en revisión para que la Corte les otorgue o les reconozca el derecho a consumir y fumar marihuana en su libre albedrío con mayoría de edad, bajo la premisa de que ellos pueden decidir libremente si intoxican o no su cuerpo con ese producto. Y en eso sí hay mucha información de lo digamos, no tan nociva que es per se la marihuana como producto. Lo que a mí me preocupa es que la Corte fije un criterio y nos mandate legislar sin haberlo consultado con senadores y diputados federales anteriormente, porque si la Corte fija ese criterio, con la nueva ley de amparo, cualquier persona, esté o no en esta agrupación, puede ir y promover un juicio de amparo y también acogerse a ese criterio de la Corte y poder consumir más de los 5 gramos que hoy día establece la Ley General de Salud. Lo podría hacer quien quiera fumar de buena fe y quien quiera venderla de mala fe. No hay manera para distinguir en un juicio de amparo quién es un adicto responsable y quién es un dealer emboscado, primer argumento. Pero te pongo el que más me preocupa. En materia de seguridad pública están los estudios de control de confianza. Y el Sistema Nacional se basa en aplicarle exámenes toxicológicos a todos los policías federales, estatales y municipales. Pues si la Corte fija ese criterio, pues la próxima vez que un policía de cualquier orden vaya, puede ir con su amparo y decir, bueno, pues yo puedo estar libre de cualquier droga, pero la Corte dice que marihuana sí puedo fumar. Ese tipo de impacto de la legislación, nosotros tenemos que ver cuál es el engrose de la resolución de la Corte y aplicarla de alguna y de otra forma, no solo en términos del código único para efectos penales en la materia, sino también en materia de seguridad pública, qué hacer con las policías y los, digamos, estudios toxicológicos, el COFEPRIS, cómo vamos a regular que COFEPRIS establezca lugares donde se pueda o no comprar la marihuana, quién la va a certificar. Hay muchas cosas que podrían derivarse de la resolución de la Corte que nadie está listo para legislar, y que en la medida en la que la Corte diga que alguien puede consumirla, pues va a haber un caos donde los amparos van a avanzar más rápido que el Congreso, en lo que el Congreso saca leyes en este tema. Bueno, para muchos especialistas, la marihuana es una planta muy fácil de sembrar, que lejos de aumentar esta cadena de producción y de comercialización, pues la disminuiría, porque nadie quiere romper la ley. Hoy leía, y se lo platicaba hace unos instantes a un médico que entrevisté, diputado, que quienes consumen habitualmente marihuana hoy en día, personas en muchos casos perfectamente funcionales, quieren dejar de romper la ley, quieren hacer las cosas de forma legal, es decir, como cuando van a una tienda y compran un cigarro o una botella de alcohol para consumirlo, por supuesto, de forma responsable. ¿Cuál es su opinión al respecto en este sentido? Mira, yo ya estuve en este debate anteriormente cuando en la Asamblea del PRD planteó el tema, y me parece que la gente que tenga la capacidad de plantar o de tener su macetita y hacer su autoproducción no es el problema. Yo con eso no tengo ningún problema. El problema lo veo más allá, porque no todo el mundo va a poder hacerlo así. No todo el mundo es mayor de edad y tiene la capacidad de hacerlo. Va a haber personas que quieran ejercer ese derecho, pero que vivan en una casa con sus padres
y que sus padres, por otro criterio moral, no les permitan tener una maceta para cultivar su propia marihuana. Y esos van a seguir saliendo a comprarla afuera. Y es una cosa que se va a tener que regular. Yo no puedo ver un México en el que todo el mundo consuma la marihuana con su macetita propia, porque así no va a pasar. Me parece que es una visión muy tipo Coyoacán o tipo la colonia Condesa o la colonia Roma, de las personas que ahí viven, que son responsables, que tienen un empleo, que consumen la marihuana y que la pueden autocultivar, pero no todo el mundo la va a poder de alguna forma autocultivar. Y si la Corte se mete a fondo del amparo en términos de estos clubes de cannabis, pues entonces ahí el problema es, o ahí la siembran, o a mí me van a tener que explicar cómo la van a adquirir para vendérsela ahí en el club de cannabis. Ahí sí ya no es el supuesto de la gente responsable mayor de edad que tiene su propia matita y se la fuma, digamos, metódicamente. Pero establecer un club de cannabis como un derecho de asociación a la luz de este amparo es una legislación ya hasta municipal. Tiene que ver con uso de suelo, tiene que ver con licencias de funcionamiento, tiene que ver con los municipios y la verificación de ese tipo de establecimientos. Ya no solo es quién la siembra y se la fuma, sino quién la vende y se la puede suministrar a otro para fumarlo. Es decir, ¿usted piensa que al despenalizarse la producción para el autoconsumo, más gente que hasta ahora no tiene acceso a ella pudiera caer en el consumo de esta? Es decir, no sé si más gente, lo que sí sé es que una parte del mercado va a ser autosuficiente y es la parte que hay que evitar que estén en la cárcel porque traen más de 5 gramos. Nosotros hicimos un debate una vez y nos llevaron un dato que nunca he olvidado. El 95% de los internos en las cárceles de la ciudad por delitos contra la salud no son dealers. Son personas que estaban portando más de 5 gramos de marihuana. Y el problema es que no puedes conseguir a alguien que te venda 5 gramos de marihuana. Entonces, cuando tienen que salir a comprar, digamos, si me permites, su itacate, su stock, su provisión quincenal o mensual de algo que puedes tener varios días en tu casa, o como se llaman el guato de marihuana, pues si te agarran afuera de la casa del dealer, traes más 5 gramos y te dan en la cárcel por haber quebrantado la ley, pero no queremos que ese tipo de personas estén en la cárcel. En eso yo estoy de acuerdo. Pero abrir este amparo al club de cannabis, que es otra de las opciones que están litigando, el derecho a que se reconozca la asociación pacífica, porque nuestra Constitución dice que tú y yo nos podemos asociar pacíficamente para cualquier fin, siempre y cuando no quebrantemos la ley. Y si el amparo también resuelve que tú y yo nos podemos asociar pacíficamente para crear un club de cannabis, pues tú podrás llegar ahí con tu cigarro de 5 gramos saliendo de tu casa, pero habrá quien llegue ahí a comprarla. Y ese ya es un tema de regulación muy complicado, que puede derivar del amparo, depende cómo lo resuelva el ministro, si es Saldívar, y el pleno de la sala. Pero finalmente esto no reduciría el mercado que viene del narcotráfico, de los grupos criminales. Pues sí, en la proporción de los que sean de autoconsumo sí lo va a reducir, y va a reducir el número de gente que vayan a la cárcel por, digamos, ser adictos o por tener una definición de un consumo de una droga tolerada por el Estado, porque es una droga tolerada por el Estado, igual que el alcohol. A la gente no le gusta oírlo, pero en la Ley General de Salud se dice que tú y yo podemos fumar hasta 5 gramos. Es una droga tolerada, no es una droga prohibida. Fumar marihuana no es un delito. Portar más de la permitida es el delito, o venderla es un delito, pero fumar marihuana no es un delito. Entonces, el ministro tiene un problema del tamaño del engrose, de cómo resuelva la Corte este tema. Por eso, te fijas, yo no estoy hablando en contra de la posibilidad de que la gente fume o que tenga su plantita. Eso no me preocupa. Lo que me preocupa son las segundas o terceras o cuartas bandas de la carambola de un criterio que establezca la Corte, al cual se van a tener que acoger diputados federales, senadores y alcaldes y gobernadores, porque si se pueden establecer estos clubes de cannabis, pues ya es legislación municipal, este tema de uso de suelo ya no es federal. ¿Cuál es su opinión al respecto del consumo de marihuana para fines médicos, sobre todo con este famoso caso de Grace allá en Monterrey, diputado? Mira, me parece que los antecedentes no les asisten. Hay 2 antecedentes que conozco en COFEPRIS de gente que ha tratado de explorar esto y se le han rechazado. El único, digamos, tratamiento médico que es como probado y reconocido es el combate a la artritis o el dolor por las remas, los famosos test de marihuana, pero me parece que es un problema no del Congreso, es un problema de Miquel Arriola y COFEPRIS. El día que alguien científicamente pueda acreditar
que derivados de la marihuana tienen efectos buenos para combatir una enfermedad y COFEPRIS respalde ese estudio y les dé certificación, esa medicina es una medicina legal y la podrás consumir tú y yo como cualquier otra medicina, como si fuera una aspirina. Pero es un problema de COFEPRIS, no es un tema del Congreso, no es un diputado el que puede determinar científicamente si la marihuana tiene esos efectos. Que lo sigan explorando, sí, que sigan investigando y que gasten su dinero en investigarlo, pero lo tienen que probar científicamente, y si lo logran probar científicamente, ya sea desde la iniciativa privada o desde la academia, entonces tendrá COFEPRIS que realizar esos estudios, y si se vuelve algo ya científicamente probado, pues será en el mercado, será una opción más. En su opinión, diputado, ¿qué sucederá mañana en la discusión de la Suprema Corte de Justicia en la ponencia del ministro Saldívar? Yo creo que vamos a ver lo que hemos visto. La Corte tiene criterios divididos. Hay yo te diría, ministros liberales y ministros conservadores se han comportado así a lo largo de los años. Es previsible que, por ejemplo, el ministro Cosío acompañe al ministro Saldívar, tiene una línea de pensamiento jurídico que va en esa línea, y hay otros ministros mucho más conservadores. Yo no quisiera aventurar cómo va a resolver la Corte. Lo que te diré es que estamos listos para que la Corte resuelva en cualquier sentido, porque aún si niega el amparo, aquí ya hay propuestas que presentó el PRD en el ámbito federal de legalizar, o no de legalizar, sino de despenalizar el consumo de la marihuana. Me parece que el tema lo va a tener que abordar el Congreso si no lo resuelve mañana la Corte de manera ineludible. Yo lo que prefiero es que lo hagamos de la mano, y si no lo hace mañana el Congreso tendremos más tiempo para hacerlo. Y si lo hace mañana la Corte, pues tendremos que hacerlo pues de manera inmediata. ¿Cree que hoy en día México culturalmente esté preparado para un fallo a favor en este sentido? ¿Cree que existan las investigaciones que sustenten de forma responsable y de forma suficiente, sobre todo, una discusión en esta época, el día de hoy, el día de mañana, en México, pero bueno, en el resto del mundo también? Mira, si les da la razón, la Corte no va a ser por sus argumentos científicos. No tiene que ver con la toxicidad de la droga respecto a otras, tiene que ver con los méritos jurídicos de la propuesta. Y el Estado reconoce que tú y yo tenemos, cuando somos mayores de edad, el derecho a enajenar nuestro cuerpo con drogas toleradas. Algunas y otras no. ¿Por qué el Estado permite que tú y yo fumemos marihuana o consumamos otras drogas? Porque no es una droga de la que te mueras de una sobredosis. Si tu desconocimiento e ignorancia en el consumo de la droga no te lleva a perder la vida, es una droga tolerada. Por eso hay drogas que no están ni remotamente permitidas o cuyas dosis están mucho más reguladas. Porque son las drogas en las que, como decimos coloquialmente, te puedes quedar en el viaje con puntos de LSD o algo así, o con una sobredosis si tienes arritmias con cocaína. Pero las drogas que no te generan un riesgo de morirse del pasón, como decimos los mexicanos, son drogas toleradas. Lo primero que te puede pasar de una borrachera, pues ya sabemos todos qué es. Para que alcances la cirrosis, pues ya es muchas borracheras, pero el Estado tolera estas drogas. Yo creo que no va a ser los méritos científicos, sino el legítimo derecho que tiene todo mexicano, reconocido por el Estado, a decidir libremente cómo no enajenar su cuerpo sin generarle daños a terceros. Esto es muy distinto a lo que el aborto. Es la decisión que cada quien tome de si daña o no su cuerpo y sus pulmones, consumiendo eso para generarse placer o no. Y la diferencia que hay entre eso, nicotina y otras drogas, pues es un asunto de toxicidad que me parece que es secundario. Lo que importa es si queremos un país donde el gobierno nos diga qué podemos y qué no podemos hacer, o si queremos un país donde el gobierno asuma que somos mayores de edad y cada quien asuma su responsabilidad en un país más moderno y más democrático. Bien, pues yo le agradezco mucho haber tomado la llamada para el Elo 23 esta tarde, diputado. Que tenga un buen día. No, sí, encantado, y a ver qué dice la Corte, y si quieres volvemos a platicar, a ver si nos mandó la pelota de la papa caliente para acá. Seguro, mañana estaremos hablando entonces. Ándale, un abrazo, hasta luego. Igualmente es el diputado Federico Doring, vicecoordinador de los diputados federales del Partido Acción Nacional. Esta mañana habló para Foro TV Luis Javier Robles Arellano, él es coordinador del